Poner fin a la pobreza en todas sus formas. Es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. De hecho, se trata de un objetivo que impacta directamente en otros objetivos de desarrollo, como lo son el hambre cero o reducir las desigualdades. Pero, ¿acabar con la pobreza es una utopía o algo factible? Desde el año 2000, la tasa de pobreza en el mundo se ha reducido a la mitad, un dato que alienta a pensar que acabar con la pobreza es posible si se ponen los medios necesarios. Por supuesto, queda camino por recorrer. En los países en desarrollo, 1 de cada 10 personas viven por debajo del umbral mencionado, y muchos ganan poco más que eso. Los avances más significativos de los últimos años se concentran en países de Asia Oriental y Sudoriental, mientras que más de un 40% del África subsahariana vive por debajo del umbral de la pobreza. 3 hechos que debes saber sobre la pobreza. Ser pobre no significa no tener trabajo. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían bajo el umbral de la pobreza. Donde vives, influye. La mayoría de las personas en pobreza extrema viven en Asia Meridional o en África subsahariana. Las guerras agravan esta situación. Las mayores tasas de pobreza se encuentran en países pequeños, frágiles y afectados por conflictos que destruyen su capacidad productiva, mientras los precios de alimentos se multiplican. Primer objetivo para el desarrollo sostenible: poner fin a la pobreza. Hola, soy Guadalupe Elisenda Alarcón Leiva, estudiante de Psicología en la generación 38, y el tema de hoy es fin de la pobreza. La rectora de los Derechos Humanos quiere garantizar la seguridad de las personas en pobreza extrema. Quieren aplicar herramientas para garantizar la seguridad de las personas en pobreza extrema. El Consejo de Derechos Humanos aprobó los principios rectores el 21 de septiembre del 2012. Su objetivo es realizar seminarios, recabar opiniones de los interesados, garantizar los productos procedentes en mejoras del desarrollo para estos países. También crear marcos normativos en beneficio de los más pobres y vulnerables. Con esto se quiere lograr erradicar la pobreza. ¿Y cómo lograrlo? Como sociedad, voluntariamente y participando. En la iniciativa privada, desarrollar nuevos productos microseguros para garantizar la protección social. En la académica, fortalecer la investigación para crear nuevos apoyos e innovadores y así erradicar el impacto. En el gobierno, diseñar nuevos proyectos para apoyos sociales. Desafortunadamente en el mundo existen 836 millones de personas que viven en pobreza extrema. Pobreza extrema se le llama a las personas que viven o sobreviven con menos de $1.25 al día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Hernández Espinosa y como menciona mi compañera Guadalupe, vamos a platicarles en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es de fin de la pobreza. El órgano encargado de medir la pobreza en México es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. No solo mide la pobreza en base a cuánto gana una persona al mes, también toma en cuenta el acceso o carencia que tiene una persona a derechos sociales para tener una vida digna, los cuales son los siguientes: el derecho a la educación, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda como el agua, la luz, el drenaje, etc. Acceso a la alimentación.
Las personas que viven en la pobreza están expuestas a menudo a riesgos tanto institucionales como individuales de violencia y amenazas a su integridad física por parte de agentes estatales y privados, que los hacen vivir en constante temor e inseguridad. La continua exposición de vulnerabilidad a la violencia afectan a la salud física y mental de las personas, y eso afecta en su desarrollo económico y capacidad de salir de la pobreza. Quienes viven en la pobreza, con poca o con ninguna independencia económica, tienen menos posibilidades de encontrar seguridad y protección. Las mujeres y las niñas que viven en la pobreza se ven particularmente afectadas por la violencia de género, que entre otras cosas incluye la violencia doméstica, el acoso sexual y el acoso y las prácticas tradicionales dañinas. Además, la pobreza es causa de enfermedades prevenibles, mala salud y altas tasas de mortalidad y baja esperanza de vida, no solo por la mayor exposición a la violencia, sino también por las privaciones materiales y sus consecuencias, como la falta de alimentos, de agua salubre y de saneamiento. Otros factores causantes de la pobreza en México es la corrupción, la fuerte carencia de empleos, trabajos mal remunerados, desempleo de aproximadamente el 4%, malnutrición y abandono escolar, como el trabajo infantil y inseguridad ciudadana. También incrementa la prostitución, así como la corrupción. Para lograr poner fin a la pobreza es necesario un crecimiento económico inclusivo para crear empleos sostenibles y promover la igualdad. Se deben aplicar sistemas de protección social para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres. Y por supuesto, brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas. Acciones diarias recomendadas por la ONU, en la cual todos podemos llevarlas a cabo para contribuir a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y así conseguir el fin de la pobreza, serían los siguientes. Involucrar a todo tu entorno contra la pobreza, trabajar en la medida de lo posible para involucrarlos, por ejemplo, organizando excursiones periódicas para pasar un día en áreas necesitadas y ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Las donaciones, también en las donaciones que se pueden realizar a las personas cuando hay algún evento, poder donar ese regalo a algunas otras personas que lo requieran. Comercio justo para evitar la pobreza, consumir de manera responsable comprando productos de comercio justo que ayuden a crear un sistema de comercio sostenible, en el cual pueda proporcionar a los trabajadores una retribución adecuada. Consumo responsable y sostenible, compra en las tiendas cercanas a nuestros domicilios. También pueden realizarse obras de caridad. En los centros comunitarios podemos capacitar a la gente con los conocimientos que tengamos con cursos o actividades, como por ejemplo currículums, capacitación en computación, para apoyar a la gente que adquiera mayores conocimientos. También se puede apadrinar a un niño o a una niña para facilitar su educación o sus alimentos y la seguridad. Bancos de alimentos en los cuales se pueden ocupar recolectar alimentos que no sean perecederos. Y pues bueno, compañeros, a continuación nuestro compañero Ángel les platicará la propuesta que trabajamos como equipo en relación a este objetivo de fin de la pobreza. Muchas gracias.
Bueno, ya se explicó lo que es la pobreza. Ya vimos los alcances que ésta tiene. Ahora, nosotros tenemos algunas propuestas para poder erradicar este tema que nos atañe a todos. Primero que nada, necesitamos hacer un trabajo multidisciplinario en donde se involucren las diferentes áreas especializadas del conocimiento. Para ello, debemos involucrar gente que venga directamente desde la economía, pasando por la psicología social, la medicina, la antropología, etc. ¿Por qué esto? Bueno, la prioridad es el pobre, entonces el hecho se puede estudiar desde las diferentes vertientes. Por eso es necesario que se trabaje de forma conjunta. En segundo lugar, hay que gestionar ante las autoridades, las ONGs, los grupos religiosos, grupos políticos y a la población en general, para que se también involucre y concientizarla de que no podemos seguir viviendo cómodamente o indiferentemente ante un problema que aqueja a otros seres humanos. Para eso no solo es necesario el acopio, para eso es necesario también establecer los mecanismos y buscar la solvencia para poder llegar a esos grupos de los que ya hemos hablado tanto. Una vez logrado este punto, se tiene que atender la parte de la generación del ingreso. ¿Qué significa esto? Bueno, la generación del ingreso, para tener un mejor ingreso, no necesariamente tenemos que tener una mejor educación académica, pero sí es necesario cuidar esa cuestión. Para ello, primero que nada, quiero hacer conciencia que como en décadas pasadas no ha funcionado el modelo de hacer técnicos a los obreros, de hacer técnico al campesino, es entonces cuando nosotros proponemos que se profesionalice al pobre. Esto es, que el pobre tenga acceso a universidades, para que con esto tengan otro tipo de educación, otro panorama del mundo y de ellos mismos. Luego entonces se busca la oportunidad que la misma gente trabaje consigo mismo y con su comunidad. Hay otro punto importante. Hay que cambiar el discurso oficial. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el discurso oficial actualmente nos habla, y por muchas y muchas generaciones, nos han hecho creer que somos hijos de una conquista, que somos un pueblo conquistado, que somos un pueblo de perdedores. Y no solo eso, que fuimos violados, ultrajados, que nos robaron todo. Entonces, hay que cambiar con esto para que entonces la gente que está más abajo y nosotros y la gente que está también arriba sepa que tenemos las capacidades de lograr algo distinto porque somos herederos de culturas muy, muy importantes que en su tiempo chocaron y de ese producto salimos nosotros. Entonces el discurso ya no tendría que ser perdedor, el discurso tendría que ser en función de lo que podemos hacer, en función de que todos somos capaces de lograr salir adelante, de que todos somos hombres no solo buenos, sino capaces de reinventarnos y volver a tomar el timón. Que somos nosotros los únicos que tenemos en nuestras manos nuestro destino. Cambiar el discurso oficial y esa narrativa de perdedores, pues implica un trabajo desde las aulas a niveles básicos de educación. Otro punto importante es la forma en que se debe de trabajar con la gente, en las cuestiones psicológicas. Alguna vez leía a José Coeli, que propone que las teorías importantes de la psicología y del psicoanálisis no solo eran para sacar el daño de un individuo, sino que se pueden utilizar además para poder trabajar con la gente en comunidades. ¿Por qué?
él plantea que tenemos un trauma que viene, como dijimos en el punto anterior, desde épocas de la conquista o mal llamada conquista. Desde la llegada de los españoles a México dicen que el mexicano está traumado, entonces hay que trabajar psicológicamente con esa parte, pero no solo ahí, hay que trabajar también con los sectores que son más beneficiados en este capitalismo. ¿Cómo trabajar con eso? Pues bueno, nosotros proponemos la terapia, pero para toda la población. Obviamente esto es difícil, pero la propuesta es que se vaya haciendo poco a poco. Una vez que esto se logre, entonces vamos a ir concientizando y eliminando la brecha que hay tan amplia y tan polarizada de una clase con la otra, aunque esa visión parece marxista y definitivamente que sí lo es, pero no buscamos hacer pobre al rico, ni de la noche a la mañana hacer rico al pobre. Buscamos que se trabaje poco a poco y que se vayan eliminando pues esas diferencias en un momento dado, que se pueda construir, que el mexicano sea capaz de reconocerse a sí mismo como un ente que pueda lograr cualquier cosa. Y por último, ya que se logren todos estos puntos, proponemos que se institucionalice esta forma de trabajo, que se creen las instituciones que regulen y que puedan proveer de especialistas, de recursos, de oportunidades, pues a toda la gente involucrada. Fin de la pobreza, llegamos a estas conclusiones. La pobreza sigue siendo una de las problemáticas sociales más graves que padece nuestro país, que afecta a varios sectores de nuestra sociedad. No puede lograr satisfacer sus necesidades por completo, bien sea la educación, la alimentación, la vestimenta, entre otros. A lo largo de este proceso se han implementado políticas de gasto social que han resultado insuficientes en el combate a la pobreza, ya que estos programas en sí mismos resultan pobres, dado que el problema central de la pobreza es la disminución inequitativa del ingreso, que beneficia a una pequeña minoría en detrimento del nivel de vida de la mayoría de la población. También llegamos a la conclusión de que es por ello que dentro de un país el gobierno debe eliminar la escasez y fomentar la productividad de recursos y de posibilidades de trabajo para así poder eliminar la pobreza. Con la investigación realizada nos dimos cuenta que hay bastantes alternativas en conjunto, como crear más empleos, apoyo del aumento del salario mínimo, una mejor educación financiera. Entrando más a detalle a las propuestas de soluciones que investigamos, como por ejemplo, implementar programas de acceso universal al empleo, se tendría que garantizar la vinculación laboral por un tiempo determinado a la población desempleada, reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias específicas de formalización especialmente para los grupos más afectados con pobreza extrema o con pobreza. Y respecto a la educación financiera, debería estar como parte de la formación académica. También estuvimos investigando que hay bancos de alimentos que ocupan de recolectar productos alimenticios para hacérselos llegar a quienes los necesitan. Tampoco hay que olvidar donar alimentos no perecederos. Esto quiere decir que son alimentos que no se echen a perder fácilmente y tampoco necesitan ser refrigerados. Promover debates sobre la pobreza. Aprovechar las herramientas digitales y tradicionales para promover debates sobre el fin de la